Japón es un país fascinante, conocido por su tecnología avanzada, su rica cultura, sus bellos paisajes y su impresionante historia. Sin embargo, más allá de los rascacielos de Tokio o los templos de Kioto, existe un mundo oscuro lleno de historias paranormales que han aterrorizado a generaciones de japoneses. Bienvenidos a Bibliomanía. El día de hoy nos adentraremos en el lado más escalofriante de Japón, donde el misterio y el terror se entrelazan en leyendas urbanas que han perdurado a lo largo de los siglos. Prepárate para conocer 8 de las historias más espeluznantes y aterradoras que han dejado huella en este país. Así que apaga la luz y trae tu cobijita, porque comenzamos. La leyenda de Kuchisake Onna o la mujer de la boca cortada tiene sus raíces en el Japón feudal, aunque se popularizó durante la era moderna, particularmente en los años 70, cuando comenzaron a surgir reportes de avistamientos en distintas regiones del país. Esta historia se ha transmitido de generación en generación, adaptándose a los miedos y contextos de cada época. Se dice que en la antigüedad, una mujer de extraordinaria belleza, reconocida por su vanidad y arrogancia, fue brutalmente atacada por su esposo celoso, un samurái despiadado. En un arranque de ira, le cortó la boca de oreja a oreja con su katana, dejando una cicatriz grotesca que desfiguró su rostro para siempre. Algunas versiones mencionan que el esposo la castigó por haberle sido infiel, mientras que otras aseguran que su crimen fue simplemente atraer demasiadas miradas con su hermosura. Después de su ataque, la mujer quedó sumida en una agonía insoportable y terminó muriendo, ya sea desangrada o por su propia mano, incapaz de soportar su nueva apariencia. Desde entonces, el espíritu de Kuchisake Onna vaga por las calles de Japón, especialmente en lugares solitarios o con poca iluminación, como callejones, parques y estaciones de tren desiertas. En la era moderna, su imagen se ha adaptado y ahora suele ser representada con una mascarilla quirúrgica, un accesorio común en la cultura japonesa debido a la prevención de enfermedades y el respeto por la salud de los demás. Esta apariencia le permite ocultar su espantosa deformidad sin levantar sospechas. La leyenda cuenta que Kuchisake Onna se acerca sigilosamente a las personas, en especial a niños y jóvenes, y les formula una pregunta aparentemente inofensiva. ¿Soy hermosa? Si la víctima responde que no, ella lo asesina en el acto con unas tijeras afiladas, un cuchillo o una hoz, dependiendo de la versión de la historia. Si, por el contrario, responde que sí, la mujer se quita la mascarilla y deja al descubierto su terrorífica sonrisa cortada, volviendo a hacer la misma pregunta. En ese punto, si la persona muestra miedo, intenta huir o responde negativamente, el desenlace es exactamente el mismo: su muerte. A lo largo del tiempo, se han ideado diversas maneras de escapar de Kuchisake Onna. Algunos dicen que si se le responde con ambigüedad como eres normal o estás normalita, ella queda confundida el tiempo suficiente para permitir tu huida. Otros creen que arrojarle caramelos o dulces la distrae, dándole a la víctima una oportunidad de escape. En algunas versiones, mencionar la palabra pomada varias veces puede ahuyentarla, ya que podría hacer referencia a los ungüentos utilizados para curar cicatrices, recordándole su trágica desfiguración. En la década de los 70, se registraron varios informes en Japón sobre una mujer enmascarada que perseguía a niños, lo que provocó una ola de pánico colectivo. Se dice que la leyenda se volvió tan creíble que las escuelas tomaron precauciones adicionales para proteger a los estudiantes. Algunos relatos urbanos indican que la historia podría haber sido inspirada por una mujer que sufría de una enfermedad facial y atemorizaba a los niños con su apariencia. Teke Teke es una leyenda de Japón que tiene una trágica historia por detrás. Se cuenta que en la época Taisho, allá por 1912 a 1926, una joven mujer fue empujada hacia la vía del tren por un desconocido, quedando gravemente herida. A pesar de que la joven intentó escapar, su cuerpo fue atropellado por el tren, cortándola por la mitad. Su alma no descansó y ahora deambula como un espíritu vengativo. Lo espeluznante de Teke Teke es que al no tener la parte inferior del cuerpo, la criatura se arrastra sobre sus manos emitiendo un sonido aterrador: teque teque. Se dice que las personas que se cruzan con ella son atacadas y divididas por la mitad con una guadaña, replicando su propia muerte trágica. A menudo se cree que los viajeros solitarios o los que pasan por zonas apartadas de la ciudad son sus víctimas preferidas.
En algunas otras versiones, Teque persigue a sus víctimas hasta que ellas mismas mueren de una manera similar. El origen de la leyenda tiene varias interpretaciones. Algunas afirman que la mujer que dio origen al mito era un estudiante, mientras que otras sostienen que fue un cruel asesinato. En ciertos relatos, se menciona que la mujer fue traicionada por un amante o un amigo cercano, lo que añade un elemento de venganza a su espíritu errante. En Japón, se han registrado numerosos avistamientos de Teke, especialmente en estaciones de tren desiertas o en túneles oscuros. Algunos afirman haber escuchado el escalofriante sonido antes de sentir una presencia aterradora siguiéndolos. Otros aseguran que han visto una figura femenina arrastrándose con movimientos espasmódicos y una expresión de ira en su rostro. En algunas versiones modernas, se dicen que si escuchas el sonido Teke 3 veces, ella aparecerá para llevarte con ella al otro mundo. Curiosamente, algunos creen que Teke puede ser evitada si se responde correctamente a sus preguntas. Si una persona se encuentra con ella y le pregunta si conoce su historia, se dice que contestarle con respeto o decir que sí puede hacer que el espíritu te deje en paz. Otras formas de evitar su ataque incluyen correr a una intersección en forma de T, ya que se cree que los espíritus vengativos no pueden cruzarlas. La leyenda de Akamanto o la capa roja es una de las historias más aterradoras que circulan en los baños públicos de Japón. Esta leyenda tiene un origen en la época Meiji, 1868, hasta alrededor de 1912, y se asocia con los baños públicos tradicionales. Según se cuenta, si te encuentras solo en un baño público y escuchas una voz que te pregunta si prefieres papel rojo o azul, debes huir de inmediato. Si eliges el papel rojo, Akamanto te desangra de manera brutal, mientras que si eliges el papel azul, te estrangula hasta la muerte. En otras versiones de la leyenda, Akamanto acaba contigo sin importar la respuesta que des, e incluso puede arrastrarte a otro mundo paralelo donde nunca volverás. Algunas versiones más modernas añaden que si decides no elegir ninguno de los papeles, Akamanto te hará desaparecer por completo, dejando solo un rastro de sangre en el baño. Las leyendas afirman que este espíritu demoníaco busca venganza por la violencia y el sufrimiento que se han vivido en los baños públicos durante muchas generaciones. Hitobashira es una leyenda aterradora y macabra que se remonta a los tiempos más oscuros de la historia de Japón. Se dice que durante la época feudal, los constructores de templos, castillos y puentes creían que el sacrificio de seres humanos podía proteger las estructuras y garantizar su estabilidad. El Hitobashira era una práctica en la que las personas eran enterradas vivas en los cimientos de las construcciones. La creencia era que los espíritus de estos sacrificios protegerían el edificio de desastres naturales o ataques enemigos. El castillo de Himeji y el templo de Todaiji, dos de las estructuras más antiguas de Japón, se cree que son ejemplos de edificios que pueden contener los restos de personas sacrificadas. A lo largo de los años, muchas personas han afirmado que, al estar cerca de las estructuras, pueden escuchar sus lamentos o sentir una presencia extraña, como si los muertos que fueron enterrados ahí aún estuvieran presentes, sufriendo por la eternidad. La leyenda de Hachisaku-sama, o la mujer de 8 pies de alto, se cuenta en las zonas rurales de Japón, especialmente en lugares alejados de la civilización. Esta leyenda describe un espíritu maligno de una mujer que supera los 2 metros de altura, lo cual la hace una presencia muy aterradora. La criatura se caracteriza por un extraño sonido que emite al caminar. Po, po, po. Un sonido que puede oírse desde lejos y que siempre avisa que está muy cerca. La leyenda cuenta que la mujer de 8 pies de alto acecha a los niños, seleccionándolos como sus víctimas. Una vez que los ha marcado, los lleva a un destino fatal y nunca se les vuelve a ver. En algunas versiones de la historia, se cree que este espíritu no solo busca venganza, sino que también tiene el poder de tomar la vida de quien la mire directamente, y se dice que una vez es elegido, el niño no tiene una esperanza de escape. Se dice que la primera mención de Hachisaku-sama ocurrió en el siglo XX, cuando un niño en un pueblo remoto comenzó a hablar de una manera muy extraña sobre una mujer muy alta que lo miraba desde lejos. Poco después, el niño desapareció sin dejar ningún rastro. A lo largo de los años, han surgido múltiples testimonios de personas que afirman haber visto esta inquietante figura en las afueras de pueblos y aldeas, especialmente en zonas cercanas a cementerios y templos abandonados. Testimonios modernos hablan de encuentros escalofriantes con esta figura. Un hombre relató que cuando era niño
vio una mujer extremadamente alta mirando por la ventana de su casa, repitiendo el sonido po, po, po. Su familia, aterrorizada, llamó a un sacerdote que selló su habitación con amuletos protectores y poco después se mudaron de la aldea. Otro testimonio menciona a una niña que escuchó el inquietante sonido en el bosque y al girarse vio una figura desproporcionada acercándose lentamente. Afortunadamente, logró huir antes de que algo terrible ocurriera. Hoy en día, la historia de Hachisaku-sama sigue viva, y aunque algunos lo consideran una simple leyenda urbana, muchos creen que esta entidad sigue merodeando en busca de nuevas víctimas, ya sea una invención del folclore o una presencia real. El miedo que provoca sigue vigente entre aquellos que escuchan su historia. Yorogumo, o la araña mujer, es una criatura mitológica de la tradición japonesa que ha aterrorizado a generaciones con su apariencia monstruosa. Esta leyenda cuenta que Yorogumo es una araña gigante capaz de transformarse en una mujer hermosa para atraer a sus víctimas. Una vez que un hombre es seducido por su apariencia encantadora, ella lo trae a su guarida, donde lo envuelve en su tela de araña y lo devora lentamente. La leyenda de Yorogumo tiene su origen en las montañas de Japón, donde la gente temía adentrarse, pues se decía que si te alejabas demasiado del sendero, podrías encontrarte con la criatura. En algunas versiones, Yorogumo se presenta en el centro de un río, donde su aspecto cambia y se convierte en una hermosa mujer que pide ayuda. Quienes caen en su trampa son arrastrados bajo el agua y desaparecen sin dejar rastro. Algunas historias mencionan que Yorogumo no solo actúa sola, sino que tiene un nido de pequeñas arañas que obedecen sus órdenes y ayudan a inmovilizar a sus víctimas. También se dice que la criatura puede controlar a los hombres atrapados en su seda, usándolos como marionetas para atraer a más presas. En ciertos relatos, incluso puede hipnotizar a sus víctimas con su melodiosa voz, llevándolas a su perdición sin que se den cuenta. Se cree que los primeros relatos sobre Yorogumo surgieron en el periodo Edo, cuando los viajeros y comerciantes narraban encuentros con una mujer de belleza inusual que desaparecía sin dejar rastro. Algunos templos en Japón tienen inscripciones advirtiendo sobre la presencia de este yokai, y en algunas aldeas aún se realizan rituales para protegerse de su influencia. Hanako-san es una de las leyendas urbanas más populares de Japón. Se dice que es el espíritu de una niña que murió en un baño escolar. Aunque las razones de su muerte varían según la versión de la historia, algunos dicen que fue víctima de acoso, otros que falleció en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, y hay quienes creen que fue una niña que sufrió un trágico accidente. A diferencia de otros fantasmas, Hanako-san no siempre busca hacer daño, a veces simplemente asusta a quienes la invocan. Pero hay versiones de la leyenda en las que, si la llamas, podría arrastrarte al baño y hacer que desaparezcas para siempre. La leyenda de Hanako-san se popularizó en la década de 1950, cuando las historias de fantasmas en las escuelas japonesas comenzaron a difundirse ampliamente. En un país donde el folclore y las supersticiones juegan un papel muy importante en la cultura, muchas versiones de Hanako surgieron de diferentes regiones. Algunos investigadores del folclore creen que la historia de Hanako pudo haber sido influenciada por eventos reales, como los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial que afectaron a muchas escuelas. Algunas personas aseguran haber experimentado sucesos paranormales tras intentar invocar a Hanako-san. Por ejemplo, un estudiante en Tokio relató que, después de golpear la puerta y pronunciar las palabras, escuchó una risa infantil proveniente del baño, aunque este estaba completamente solo. Otros afirman haber visto sombras moverse en los espejos o haber sentido una presencia inexplicable. La leyenda de Hanako-san ha sido tan popular que incluso ha inspirado animes y mangas, como Jibaku Shounen Hanako-kun, donde Hanako no es una niña, sino un espíritu travieso que concede deseos y protege a su escuela de otras entidades sobrenaturales. Las historias sobre los kappa han sido parte del folclore japonés desde tiempos inmemoriales. En los antiguos grabados y pergaminos aparecen como traviesos espíritus del agua que habitan en los ríos, lagos y estanques. Para algunos, no son más que bromistas inofensivos que disfrutan robando pepinos o haciendo travesuras a los pescadores, pero para otros son criaturas peligrosas, responsables de misteriosas desapariciones. En la era Edo, se contaban relatos de niños que se aventuraban demasiado cerca del agua y nunca volvían. Se decía que los kappas los arrastraban hasta el fondo del río, ahogándolos y succionando su alma a través del Shirikodama, una esfera mística que, según las creencias, todos llevamos adentro.
Aunque hoy sabemos que los accidentes en el agua pueden explicarse de muchas formas, en ese entonces la gente necesitaba respuestas y el Kappa se convirtió en la excusa perfecta. Curiosamente, a pesar de su naturaleza aterradora, los Kappa también eran vistos como seres con los que se podía negociar. Si un humano les ofrecía pepinos, su comida favorita, se podían mostrar amistosos. Incluso hay registros de aldeanos que afirmaban haber convencido a un Kappa de ayudar en la irrigación de sus campos o en la pesca, siempre y cuando se respetara su entorno. En un documento del siglo XVIII se registra el caso de un grupo de pescadores que encontró un ser extraño atrapado en sus redes. Lo describieron como un niño de piel verdosa con garras y un color nauseabundo. Al soltarlo de vuelta al agua, aseguran que los miró con ojos inteligentes antes de desaparecer en las profundidades. Más recientemente, en 2007 para ser exactos, un hombre en la ciudad de Insai, Japón, declaró haber visto un kappa en un arroyo cercano. Su testimonio fue publicado en un periódico local, donde describió a la criatura como deforme con piel brillante y ojos muy saltones. Aunque muchos dudaron de su historia, el miedo en su voz era innegable. Algunas teorías sugieren que los relatos de los kappa podrían haber surgido a partir de la observación de animales reales. Las nutrias, por ejemplo, tienen comportamientos curiosos y pueden parecer extrañas en ciertas condiciones de luz. Las tortugas de caparazón blando, comunes en Japón, también tienen una apariencia inusual, con extremidades largas y cuerpos planos que podrían haber dado origen a la imagen del kappa. Otros, sin embargo, creen que los kappa pertenecen al reino de los yokai, los espíritus del folclore japonés, seres que existen entre la frontera de lo natural y lo sobrenatural, desafiando nuestra comprensión del mundo. El bosque de Aokigahara. Aokigahara, conocido también como el Bosque de los Desvivimientos, es un lugar oscuro y denso que se extiende a los pies del monte Fuji. Su atmósfera misteriosa ha fascinado tanto a turistas como a aquellos interesados en lo paranormal. El bosque tiene una historia sombría, ya que es famoso por ser uno de los lugares más frecuentes para los desvivimientos en Japón. La vegetación tan espesa y la falta de sonidos naturales crean un aire inquietante que parece devorar a todo aquel que entre en él. En la antigüedad, Aokigahara era considerado un lugar sagrado, donde los espíritus de los muertos residían. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a asociarse con el sufrimiento y la desesperación, ya que muchos japoneses elegían este lugar para acabar con ellos. Se dice que los espíritus de aquellos que mueren en este lugar quedan atrapados en el bosque, dando lugar a una multitud de historias paranormales, como apariciones y desapariciones misteriosas. Los valientes que se han aventurado en el bosque aseguran que pueden sentir presencias extrañas y algunos afirman haber visto sombras moviéndose entre los árboles. Si de casualidad quieres saber más detalles y relatos sobre este bosque, te recomiendo el video que tenemos en el canal exclusivo sobre él. Estas 8 leyendas representan solo una pequeña muestra del misterioso y espeluznante mundo de las historias paranormales en Japón. A lo largo de la historia, el pueblo japonés ha mantenido vivas estas leyendas, transmitiéndolas de generación en generación. Algunas personas aseguran que estos espíritus siguen acechando a aquellos que se atreven a adentrarse en lugares donde ellos residen, y otros creen que estas historias son una forma de recordarnos la importancia del respeto por lo desconocido. Si el video te gustó, apreciaría que nos dejaras un pedazo de like, que nos motiva mucho a seguir haciendo este tipo de videos. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguno de los siguientes videos. Si tienes algún relato, real o ficticio que contarnos, te invito a dejarlos en la caja de comentarios. Muchas gracias por dejarme entrar en sus vidas, aunque fuera solo por un ratito. Por hoy, me despido, pero nos veremos muy pronto. Buenas noches.